Damos la bienvenida al doctor Salim Saidán. Él es constitucionalista, profesor de la Universidad Católica del Ecuador. Quisiéramos conocer su criterio, señor Saidán, o doctor Saidán, sobre lo que está sucediendo en la justicia en Ecuador. El Consejo de la Judicatura dice que no pasa nada, que todo está normal, que se atienden los casos y que ese mecanismo, ese engranaje de la justicia está funcionando, pero hay una crisis funcional y una crisis institucional en Ecuador. Sí, muy buenas tardes, eh, Gustavo, un gusto estar en su programa. En realidad, es muy preocupante lo que está sucediendo en el país a nivel de institucionalidad, pero sin duda también preocupa lo que está sucediendo en particular en el sector de la justicia, ¿no? Donde los ciudadanos acudimos para defender nuestros derechos frente a los abusos de poder. Entonces es muy preocupante de todos los problemas que existen en la institucionalidad, lo que está pasando en la justicia, lo que está pasando en la justicia penal, lo que está pasando en la justicia constitucional en particular. Mire que el señor Fausto Murillo, usted recordará, Gustavo, que hace algún tiempo, ¿sí? Para ser exactos, a mediados del año anterior, fue fue removido por sus compañeros, ¿no? Porque habría tenido impedimento legal para ejercer el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura. O curiosidad, luego de un año se convierte, o un poco menos de un año, se convierte en el presidente del Consejo de la Judicatura, cuando no fue propuesto por la Corte Nacional de Justicia. La Constitución es clara, dice que quien tiene que presidir el Consejo de la Judicatura es el representante de la Corte Nacional de Justicia. Y sin embargo, pretenden dos personajes la presidencia del Consejo de la Judicatura. Por un lado, Murillo pretende conservarla, y por otro lado, el señor Álvaro Román, cuando fue propuesto por la Fiscalía General del Estado. Entonces, de ahí eh, la primera cuestión curiosa, ¿no? ¿Cómo así Murillo está presidiendo el Consejo de la Judicatura? Bueno, había un vacío temporalmente, uno comprende que está al frente del Consejo de la Judicatura, pero por un tiempo. Parece que aquí se ha normalizado la idea de encargar indefinidamente en funciones eh, en el Consejo de la Judicatura, en la Defensoría Pública. Tenemos encargados, no tenemos a titulares nombrados. Y eso preocupa mucho porque uno comprende, insisto, en que un tiempo corto, hasta que se pueda enviar la terna por parte de la Corte Nacional de Justicia, se puedan justamente, se puedan justamente encargar de instituciones ciertos personajes, pero no de manera indefinida como ha sucedido en la actualidad, ¿no? Y más cuando se trata de personas cercanas al Partido Social Cristiano, ¿no? En el caso de Murillo, en el caso de el señor Ángel, se me fue el apellido, Ángel, el defensor público, sí, mil disculpas que no lo recuerdo en este momento el apellido. Sin embargo, usted tiene a dos ejemplos de autoridades encargadas que van ya un buen tiempo, ¿no? Un buen tiempo en este encargo. Eh, Dejemos por un momento de lado las conjeturas que son muy lógicas en cuanto a lo que está pasando con estas interferencias de tipo político y yendo exclusivamente a lo legal, a que los jueces probos podrían decidir sobre la situación. ¿Quién tiene la razón? ¿La Corte Nacional de Justicia o el Consejo de la Judicatura? Además está por allí este accionar que se da desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta disputa entre un órgano jurisdiccional, la Corte Nacional de Justicia, y un órgano administrativo disciplinario que es el Consejo de la Judicatura, no es más que la confirmación de una disputa política que está detrás, la disputa por controlar la justicia en el país. Y yo veo que atrás de esto está el gobierno por un lado, y por otro lado, los ahora opositores, anteriormente aliados, eh, actores del Partido Social Cristiano y el partido o el movimiento liderado por Rafael Correa, ¿no? Creo que esa es esa es la disputa que está detrás. Social Y en realidad, Cristianos y UNES, en este caso, remando para el mismo lado.
Sí, exactamente, aliados, ¿no? Porque hemos visto que ese pacto que se comentaba en el ejercicio del poder por parte del correísmo, ahora ya es más evidente, ¿no? No lo pueden ocultar, al punto que los vemos frecuentemente en algunas declaraciones juntos a Esteban Torres, con asambleístas del correísmo. Entonces yo creo que es ya ahora sí evidente ese pacto. Entonces yo creo que atrás de Murillo está justamente ese pacto. Y atrás de Saquicela está el gobierno nacional. Yo lamento mucho por eso, porque no debería ser motivo de disputa quién preside la judicatura. A quien le corresponde es sencillo, a uno de los tres propuestos por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Luego de discutirlo, obviamente, en el Pleno, el presidente de la Corte Nacional de Justicia debería remitir esos nombres y el Consejo de Participación Ciudadana procedería a designarlo. Sin embargo, ¿en manos de quién está el Consejo de Participación Ciudadana? De un aliado del gobierno, ¿no? Un aliado del gobierno, y por eso viene justamente el enfrentamiento. Por un lado, el Consejo de Participación Ciudadana, controlado de algún modo por el gobierno, perdió el control del Partido Social Cristiano y el correísmo, y por otro lado, la disputa es con el presidente de la Corte Nacional, que parecería estar de algún modo alineado con el gobierno nacional. La ciudadanía en el medio de esta vergonzosa pugna, ¿no? Que no es que no es nueva en este país, al menos en los últimos meses se ha agudizado. Estos dos grupos políticos antagónicos están disputándose el control de instituciones y eso definitivamente le resta credibilidad a las autoridades y resta confianza en las instituciones, que es lo más preocupante. El poder judicial o la función judicial, como se lo quiera llamar, usualmente es una de tres columnas del Estado. En Ecuador creo que tenemos 5, pero de cualquier manera es fundamental en una democracia. ¿Qué podemos pensar en un país en donde se remueve al presidente de la Corte Nacional de Justicia con un puñado, con una cantidad mínima de votos? Sí, efectivamente reprochable. Yo más allá de repudiar lo realizado, o sea, más allá de repudiar esta pugna de poder, debo decir que Iván Saquicela tiene razón en presentar una demanda de acción de protección para que se deje sin efectos jurídicos el acto de suspensión decidido por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Yo creo que se han lesionado no solo sus derechos, sino que se ha afectado la institucionalidad. Primera vez en la historia que yo veo que un órgano administrativo interfiere grotescamente en un órgano jurisdiccional, removiendo o suspendiendo a su presidente. ¿Y en qué coyuntura, no? Cuando justamente el presidente de la Corte Nacional se prestaba a enviar la terna al Consejo de Participación para que justamente se nombre al presidente del Consejo de la Judicatura como corresponde, como manda la Constitución, sin que se prolonguen indefinidamente estos encargos que ya parece costumbre en este país. Entonces, me parece a mí algo inédito, algo reprochable sin duda, pero tampoco puedo santificar a Iván. Iván parece cercano, Iván Saquicela parece cercano al gobierno nacional y lo que estamos protagonizando los ecuatorianos es simplemente una medición de fuerzas. ¿Quién se queda con las instituciones del Estado? ¿Quién se queda con el Consejo de Participación? Y a su vez les permite llegar a tener un contralor de su confianza. Porque atrás de esto, insisto, están los políticos buscando tomarse instituciones de control y de justicia. Ha sido la historia de este país. La clase política casi siempre ha visto como la joya de su corona, la joya de la corona, a la Contraloría y a los órganos de justicia. Y yo creo que en la agenda partidista está también la fiscalía, ¿no? Parece que la fiscal general Diana Salazar, más allá de los cuestionamientos que podemos hacer aparte de su gestión, creo yo que necesita trabajar en paz, sin esa constante amenaza de juicios políticos y demás, que lo que buscan es justamente retaliaciones por todo lo que ha investigado,
todas las acusaciones que ha formulado la fiscal general Diana Salazar. Entonces, veo que hay una disputa por el control de instituciones y lastimosamente esto cada vez se agudiza más en lugar de destrabar esta crisis, ¿no? Ahora, en esta enredada situación en donde tiene que interpretarse qué es lo que hace cada uno de los actores, por allí hay un ciudadano, un profesional que ha quedado quizá como víctima colateral. Hablamos de Darío Ordóñez, él era el director del Consejo de la Judicatura aquí en la provincia de La Suay, lo puso Iván Saquicela para presidir la terna, es un amigo de Iván Saquicela, un hombre que ha tenido una trayectoria política aquí en la provincia de La Suay también, pero en todo caso él terminó siendo destituido del Consejo de la Judicatura y antes de eso se había retirado ya su candidatura. Él, en declaraciones de este medio de comunicación, muy molesto, luego de haber sido notificado con el cese en sus funciones, nos dejó con la idea de que eran ribetes del hiperpresidencialismo lo que se estaba viviendo aquí y el por qué él había caído. Entonces la situación se vuelve realmente confusa. No sabemos quién y por qué está actuando, en qué dirección cada vez que se da una medida con respecto a este tema que ha puesto en crisis a la función judicial. Claro, quienes deben estar al frente de las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura deben ser abogados honestos, éticos, conocedores de los distintos ámbitos del derecho y que sobre todo tengan ese liderazgo y capacidad de administrar a la función judicial en su provincia. Más allá de la cercanía o no con ciertas autoridades, yo creo que lo que se ha confirmado es que los directores son cargos de confianza para poner a personas cercanas, cuando eso no debería suceder, ¿no? Las personas más aptas deberían estar frente de las direcciones provinciales. No me atrevo a señalar ningún, digamos, juicio de valor con respecto a Darío Ordóñez, lo tengo un buen concepto, de hecho. Sin embargo, tampoco me agrada esta idea de poner a personas de confianza por amistades, en lugar de que sea por aptitudes, ¿no? En lugar de que sea por aptitudes. Y esta política de remoción que ha implementado el señor Murillo, apenas se posesionó de su cargo, de su encargo, más bien dicho, apenas se posesionó de su encargo, fue remover, pedir la renuncia a un montón de directores. Entonces, eso yo creo que denota el verdadero afán de este señor. El señor presidente de Consejo de la Judicatura parecería que lo que pretende es colocar a personas de su confianza en las distintas direcciones provinciales. Es decir, cuestionamos el que lo haya hecho presidente de la Corte Nacional, pero lo hace ahora el presidente del Consejo de la Judicatura. Por favor, ninguno de los dos deberían poner a personas por amistades, sino por capacidades. Es lo que esperan los ciudadanos, ¿no? Que por meritocracia estén al frente de las instituciones y no por cercanías, amistades o algún tipo de vínculo que no sea necesariamente la capacidad de la autoridad. Entonces, yo veo también con sospecha otra cuestión, estimado Gustavo. Si usted se fija, las dos denuncias que se presentan en contra de Iván Saquicela, la una tiene relación con la extradición de Rafael Correa, la demora en el procedimiento de extradición, no ha mandado oportunamente a traducir el expediente justamente para agilitar el proceso de extradición. Pero si usted se fija, parecería que es más por el caso de Freddy Carrión, ¿sí? De la caducidad de la prisión preventiva, si tengo entendido. Entonces yo creo que usted puede ver los movimientos, intervenciones de Priscilla Schettini, y atrás de ella, en su círculo cercano, están personas del correísmo, ¿no? Entonces parecería que el correísmo está molesto con Iván Saquicela porque se atrevió a condenar a uno de los suyos o a algunos de los suyos, y esto no es más que una retaliación en contra de Saquicela. Iván Entonces, Saquicela jugó un papel fundamental en esos juicios que se convirtieron en sobornos 2012-2016. así es. Entonces, yo veo que es una retaliación política lo que han hecho con Saquicela. No veo que exista una real motivación. Insisto, muy sospechoso que justamente la denuncia se origine en una persona cercana al correísmo, como es Priscilla Schettini, esposa
de Freddy Carrión, me parece que el correísmo está molesto con Iván Saquicela porque se atrevió a condenar a Correa y a algunos de los suyos de su círculo cercano en el caso sobornos, y por eso parecería que están tras su cabeza, y no solamente tras su suspensión, sino que parece que quieren destituirlo. Destituirlo sería nefasto en estos momentos de crisis institucional. Creo que agudizaría la crisis y sobre todo acrecentaría la desconfianza ciudadana en los órganos de justicia, porque la justicia no confía en la ciudadanía no confía en la justicia, la ciudadanía ve con mucha desconfianza lo que está pasando en la justicia. Justicia a la carta parecería es la tónica ahora, y con lo que está pasando con Iván Saquicela, pues confirmamos que hay actores políticos detrás. Ahora, en este último caso que fue motivo de esta audiencia el día de ayer aquí en la ciudad de Cuenca, ¿cómo vio usted la motivación de Iván Saquicela en primer lugar para solicitar la acción de protección, sus argumentos de defensa, de autodefensa, que él mismo los esgrimió? Él, entre otras cosas, señalaba que estaba allí para impugnar un acto de suspensión preventiva que vulnera sus derechos constitucionales y que fue aprobado por una mayoría simple. Sí, 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 efectivamente se ha afectado la seguridad jurídica, sobre todo eh, se ha afectado el derecho al trabajo, se han afectado algunos derechos. Yo creo que le asiste la razón a Iván Saquicela. En lo que me parece se equivocó Iván Saquicela es en haber presentado una petición de medida cautelar conjunta con acción de protección. Esa sí me parece que fue una equivocada estrategia jurídica, ¿no? No procedía la medida cautelar y por eso la declararon improcedente. Eh, Correspondía, eso sí, presentar una acción de protección, que es lo que hizo, y hay que esperar la decisión de la justicia de Cuenca para ver si efectivamente es restituido en el cargo, si es que es aceptada la acción de protección. Yo sí veo que le asiste la razón, insisto, en la acción de protección. Eh, Hay que ver también la motivación de los jueces, ojalá que demuestren independencia, porque también comprenderá usted, Gustavo, que es muy difícil esperar eh, una decisión valiente de los jueces que están subordinados al Consejo de la Judicatura. Juez que se atreva a conceder la acción de protección a Iván Saquicela, pues puede enfrentar algún tipo de proceso disciplinario por parte del Consejo. Pero Ya, esto de por sí es muy grave. Es decir, que las decisiones de los jueces estén supeditadas a que guste o no al Consejo de la Judicatura. claro, y sabe que ese es el problema. Cuando se demanda al Consejo de la Judicatura, como en este caso, los jueces temen justamente perder sus cargos, temen ser sancionados, temen ser suspendidos, temen ser destituidos, justamente por fallar en contra de quienes son una suerte de superiores con potestad disciplinaria frente a ellos. No debería ser así. Yo por eso también soy partidario de una reforma profunda a la justicia que incluya la revisión de competencias del Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura se ha empoderado mucho, mucho y, insisto, ha asumido un rol de superior jerárquico de los jueces que no le debería corresponder. Y es porque se hace mal uso de la potestad disciplinaria, ¿no? Los jueces temen fallar en contra de quien los puede destituir en algún momento. Ahora, lo cierto es que el día lunes, indefectiblemente, hacia el mediodía, se conocerá la decisión a la que llegue el juez de aquí de la provincia de la SUE, Carlos Gerves, en el sentido de si acepta o no acepta la acción de protección. ¿Qué sucedería en uno o en otro caso? Sí, si es que se deja sin efectos jurídicos el acto de suspensión, inmediatamente es restituido en funciones y vuelve a su despacho, Iván Saquicela. Si es que se da la razón al Consejo de la Judicatura, pues yo creo que eso será un espaldarazo para que ya el Consejo de la Judicatura vaya pensando en la destitución. Y eso sería algo grave, ¿no? Entonces, ojalá que se pueda respetar el principio de independencia interna, que el Consejo de la Judicatura respete a los órganos jurisdiccionales, no interfiere en ellos, eh, y que en este caso, ¿sí? No se pueda, digamos, hablar de una eh,
de una disputa entre Saquicela y Murillo que entorpece más aún la justicia en crisis del país. Yo leía justamente un titular en un diario digital que justamente se titulaba de ese modo: la disputa entre Saquicela y Murillo entorpece más una justicia en crisis. Es lo más apegado a la realidad, ¿no? Esta disputa agudiza esta crisis y termina perjudicando a los ciudadanos que obviamente no esperan mucho de la justicia cuando acceden a la justicia digamos, a pedir que se resuelvan sus controversias, ¿no? Sus controversias judiciales. Entonces, una justicia desacreditada, deslegitimada como la que tenemos, pues definitivamente no va a gozar de la confianza ciudadana y sin duda vamos a tener más crisis institucional en el país y sin duda yo creo que se puede constituir en un caldo de cultivo justamente para manifestaciones, protestas y demás, eh, porque la gente está, digamos, demostrando un hastío de la clase política, está, creo yo, harta de estas disputas políticas. Y lo más preocupante de esto, Gustavo, es que con todo esto, lo que están logrando también es que llegue un outsider, llegue algún populista en las próximas elecciones presidenciales y justamente llega al poder con ofertas demagógicas, ¿no? Ofertas demagógicas pretendiendo erigirse como un salvador de un país que está muy quebrado a nivel institucional y que a nivel de la clase política eh, está, digamos, protagonizando una disputa que no tiene límites, que no tiene límites. Y para variar, la resolución de estas disputas políticas siempre buscan ser dirimidas en las cortes. Siempre buscan ser dirimidas en las cortes, cuando las cortes deberían estar despachando asuntos ciudadanos, están despachando primero los asuntos de las pugnas de los políticos. Vuelve a tomar actualidad esa frase de que se está metiendo la mano en la justicia, metiendo la mano desde el sector político aquí en Ecuador. Sí, sin duda, sin duda. Y ahora no se está metiendo una mano, se están metiendo muchas manos en la Es justicia. una pulsación de fuerzas lo que se está dando allí. Totalmente, totalmente, Gustavo. Y sabe que veo con mucha preocupación esto porque eh, parecería que no hay voluntad política, ¿no? Voluntad política para sentarse a dialogar. Usted vio, por ejemplo, lo que hizo el presidente Lasso con Iván Saquicela y con algunos actores, supuestamente para propiciar una salida a la crisis penitenciaria. Y ya ven que terminó, ¿no? En acusaciones mutuas y demás. Parece que no hay real voluntad de destrabar esta crisis, sino una disputa sin límites por espacios de poder, espacios de poder. Ojalá que además no sean ciertas estas sospechas de que, claro, a quien pretendían favorecer justamente es a la alterna de Iván Saquicela, me parece, secretaria particular de Gustavo Zalc. Sí, hemos visto con mucho escepticismo lo que se ha dado, que está al frente ahora de la Corte Nacional de Justicia. Alguien cercano a Gustavo Zalc, pues parecería confirmar las sospechas de que el correísmo está detrás de una de estas maniobras con apoyo sociocristiano, porque insisto, usted puede ver los antecedentes de las acciones del señor Murillo y son muy complacientes respecto a los intereses del Partido Social Cristiano. Entonces, me parece que estos dos grupos políticos están detrás. Para visualizar de mejor manera, de manera más general esta situación, doctor Saidán, cómo queda el tema de la seguridad jurídica en el país y qué efectos trae esto, ese nivel de la seguridad jurídica en la cotidianidad, en el resto de cosas que no necesariamente están directamente vinculados con este problema puntual. Claro, es grave porque la estabilidad política puede ayudar a un mejor escenario, digamos, de inversión,
a un, digamos, lugar seguro para los inversionistas, un lugar de confianza para los inversionistas. Y en cambio, un escenario de inestabilidad política, de crisis institucional, ahuyenta a los inversionistas. Se refleja hasta Entonces, en el riesgo país. se refleja en el riesgo país. Entonces, esta inestabilidad política nos está haciendo mucho daño a todos. Más allá de quién se quede con, en el, digamos, controlando las instituciones o quién ponga, o quién ponga finalmente a quien presida las instituciones, creo que finalmente el país está siendo afectado y eso se va a reflejar digamos, indicadores de índole económico que van a confirmar que la gente no puede confiar en un país en donde su clase política no sabe resolver sus conflictos donde corresponde, que es en las urnas y no en las cortes, que ese es el problema de fondo en este país, que se ha judicializado mucho la política y se ha politizado mucho la justicia. Y estos actores políticos no miden las consecuencias justamente de lo que puede suceder si es que siguen protagonizando estas disputas políticas. A mí me parece que el presidente de la República debe mantener prudente distancia de esto, no involucrarse en estos conflictos. Eh, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ojalá que sea restituido para que pueda enviar inmediatamente la terna con candidatos a presidente de la Corte, del Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana proceda a nombrar a uno de los integrantes de esa terna y se pueda destrabar la crisis, al menos en el Consejo de la Judicatura, para que tengamos un titular y dejemos de tener encargado en algunas instituciones. El Consejo de la Judicatura lleva ya meses con el presidente encargado y parecería que el señor Murillo está aferrado al cargo, ¿no? Y no facilita este relevo que es el que corresponde por mandato constitucional. Es procedente esa excitativa que ha hecho, por otra parte, Iván Saquicela, me parece que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que supervigile este tema y hasta qué punto esta maltrecha institucionalidad ecuatoriana tiene la posibilidad de resolver el problema o tendrá que llegarse a algún tipo de instancia internacional. Yo no veo apropiado involucrar en este momento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sin duda la Comisión Interamericana podrá recibir en algún momento una denuncia por parte de Iván Saquicela si es que se agotan ya recursos internos y no prosperan las reclamaciones. Digamos que se presenta una apelación porque le niegan en primera instancia la acción de protección a Iván Saquicela. La Corte Provincial ratifica la negativa de la acción de protección. Se presenta eventualmente acción extraordinaria de protección. Se agotaron ya todos los recursos. ¿Qué es lo que corresponde? Activar la vía de reclamación internacional. La Comisión Interamericana es una opción de reclamación, pero en ese caso podría intervenir. Yo creo que por ahora es prematuro que intervenga la Comisión Interamericana. Ya no hagamos que trascienda más nuestras pugnas políticas. Yo creo que lo único que estamos haciendo de esa manera es internacionalizando un conflicto que debemos resolverlo casa adentro, ¿no? Y dentro de esa hoja de flujo de el debido proceso que tiene que observarse en los casos jurídicos en Ecuador, eventualmente podría llegar esto hasta la Corte Constitucional, que le ha tocado en los últimos tiempos resolver los problemas más complejos. Sí, sin duda. Es muy probable que el caso de Saquicela termine en la Corte Constitucional con alguna acción extraordinaria de protección. Esperemos que la Corte no se contamine con estas disputas políticas. Hasta el momento ha demostrado estar, digamos, distante de estas pugnas políticas. Yo no le podría decir, por ejemplo, Gustavo, que la Corte es controlada por algún grupo político. Yo creo que han demostrado independencia. Más allá de que podemos cuestionar algunas de sus decisiones, creo que han demostrado independencia. Es una de las pocas instituciones que han demostrado independencia, al menos de los actores políticos. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor Saidán. Muchísimas gracias, estimado Gustavo. El doctor Salim Saidán es constitucionalista, profesor de la Universidad Católica del Ecuador.